Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este video que estamos transmitiendo una vez más, un video totalmente informativo, un video verdaderamente pedagógico, un video que a ustedes les va a servir muchísimo. Vamos a hablar sobre lo que no existe ahorita, una exposición dentro de lo que son las redes sociales, ni siquiera el mismo YouTube te permite pues alcanzar este mismo estudio sobre la teología. Sí, nos vamos a dar a la tarea de enseñarte los principios básicos de lo que es la misma teología, y para eso estamos haciendo primero la introducción a la teología. Este es el primer video que nosotros vamos a sacar con referente pues a lo que es la misma naturaleza de la teología, por ejemplo, o si la teología puede ser natural y sobrenatural, o si no, la teología y la fe. Vamos a ver estos tres puntos primero, y luego pues vamos a exponer otros puntos que van a estar dentro de la introducción a la teología. Vamos a dividir esta introducción a la teología en distintos videos para que tú no te puedas aburrir, para que tú pues puedas tener en cuenta estos mismos mensajes totalmente claros, explícitos, para que tú puedas verlos y para que puedas estudiarlos también. Vamos a entonces entrar en materia con este mismo tema, que es la introducción a la teología. En sí vamos a estudiar lo que es la teología. Punto número 1 es la naturaleza de la teología. Bueno, la teología, a lo que se llama la teología, se le dice que es la ciencia de Dios, y así también se la traduce. La etimología de la teología se dice que es la ciencia de Dios, o sea, son dos palabras, teos y logos, que verdaderamente es Dios y estudio, ¿no? Sería pues la teología, la ciencia de Dios. Logos significa estudio, o también puede significar ciencia, y teos significa Dios prácticamente, ¿no? Entonces la teología es la ciencia de Dios y de las cosas divinas, o sea, todo lo que enmarca lo que es la deidad. Por ser ciencia, en la teología tiene un conjunto ordenado y conexo a los mismos conocimientos de ciertas postulaciones, se podría decir, por las mismas causas. Dios es el objeto primario de esta misma ciencia. Otras cosas, en cuanto hechos o queridas por Dios, son el objeto secundario. Por lo tanto, las cosas terrenas pueden ser objeto de la teología en cuanto se refieren a Dios, y en este sentido pueden ser consideradas como cosas divinas. O sea, este es el objeto de la teología. Este es el punto número 1, que te lo hemos resumido en estos tres renglones para que tú puedas pues tener esta información así de cortita, así de concisa, para que tú lo puedas ver y lo puedas utilizar. Segundo punto, que es muy importante, recordemos que vamos a tocar el día de hoy tres puntos. El primer punto ya fue la naturaleza de la teología. Segundo punto, ahora vamos a ahondar un poquito, vamos a darte pues el concepto, la definición, etcétera, pero así en resumidas palabras, ¿no? En una síntesis. Segundo punto, que es la teología. Que también la teología puede ser, en su naturaleza, obviamente, en su composición, puede ser la teología natural y también la teología sobrenatural. Bueno, conozcamos estas dos, y también vamos a conocer la diferencia de estas dos y el complemento de estas dos. Bueno, la teología natural o teodicea toma sus mismos conocimientos sobre Dios de verdades conocidas o demostradas por la misma razón, o sea, las cosas de la ciencia, las leyes de la ciencia. Te doy un ejemplo, por ejemplo, la ley de gravedad, la teoría de la relatividad, etcétera, esas cosas que son demostradas por la misma razón, y toca su objeto material en cuanto es cognoscible por la misma razón natural. Este es su objeto totalmente formal, o sea, a partir de esto pues tú puedes basarte en conocimientos ciertos y verdaderos para defender tal vez un postulado, o para equiparar o para tomar cuerpo a una hipótesis que tú puedas sostener, o verdaderamente defender pues una postura ya demostrada de la Iglesia Católica. La teología sobrenatural, en cambio, o simplemente también llamada teología, así en su totalidad, apelado se podría decir, y en el sentido estricto también se la puede llamar pues teología, o si no, teología sobrenatural, toma sus mismos conocimientos de los principios de la fe conocidos por la misma revelación divina, y toca su objeto en cuanto es cognoscible por la misma revelación divina, y se diversifica de la misma teodicea, que en este es su objeto totalmente formal. Entonces aquí vamos a anteponer y vamos a comparar también estas dos postulaciones, estos dos compuestos, se podría decir, estas dos composiciones de la misma teología, dos principios, digámoslo así, de la teología.
Bueno, luego la teología natural, entonces, como ya habíamos dicho al principio, se eleva del conocimiento de las criaturas hacia Dios. O sea, parte del conocimiento que nosotros tengamos aquí en estas mismas leyes, normas, en esta misma, en lo material, en lo que se expande aquí también dentro de lo que es la Tierra, el cosmos, el universo, etcétera, todo lo que nosotros podemos conocer a través pues de la misma ciencia, cosas totalmente demostradas, se eleva de este conocimiento que nosotros tenemos, poco a poco abarcamos más y más y más y más y más y queremos saber más y llegamos hasta el punto donde llegamos verdaderamente a Dios. Por eso la frase que yo voy a acuñar también a este mismo postulado y a este mismo video es una frase que también me ha acompañado a lo largo de pues mis exposiciones contra los mismos ateos o personalmente también cuando yo quería darme una información o mejor dicho eh, una postura no convincente con respecto a anteponer pues la cristología ante la misma ante el mismo ateísmo. Entonces la misma teología se eleva del conocimiento de las cosas que nosotros conocemos, de las criaturas, a este mismo Dios. Como te lo he dicho antes y te lo voy a volver a decir, la ciencia es el camino largo para llegar a Dios. La ciencia demostrada, demostrativa, es el camino largo para llegar a Dios, pero igual lleva y conduce a Dios. La teología sobrenatural, en cambio, desciende del conocimiento de Dios y de las mismas revelaciones al conocimiento de las demás cosas. Entonces, nosotros vemos que tenemos que primero saber lo de arriba para saber lo de abajo. Esa es la teología sobrenatural. La teología natural es la que tenemos que conocer lo de abajo para posteriormente acrecentar nuestro conocimiento y llegar al conocimiento de Dios. El punto número 3 y con el cual nosotros vamos a cerrar este mismo video es sobre la teología y la fe. Bueno, la teología y la fe es un punto que nosotros tenemos que conocerlo sí o sí y tenemos que estudiarlo también dentro de lo que es pues nuestros mismos postulados, defensas, etcétera, de nuestra misma fe. Recordemos antes de comentar este punto, recordemos que solamente existe la teología católica, o sea, de la Iglesia Católica. La teología verdaderamente es católica, no existe otra teología. Si ustedes han escuchado hablar de la teología protestante o la teología, por ejemplo, de los mismos presbiterianos, etcétera, no es teología en su sentido puro, porque la teología ha nacido o se ha adoptado el mismo cristianismo dentro de las mismas, del mismo seno de la Iglesia Católica, dentro de los brazos de la Iglesia Católica. Esta herramienta ha constituido ser verdaderamente una herramienta totalmente completa para explicar algunos misterios que nosotros se nos hace un poco difíciles, pues aquí nosotros podemos encontrar tanto la razón, tanto como es la espiritualidad, lo misterioso que puede ser estas mismas encrucijadas o tal vez estas mismas preguntas que nosotros nos podamos hacer. Entonces la Iglesia Católica tiene la respuesta a todo lo que tú te puedas presentar, a todo lo que tú te puedas preguntar. La Iglesia Católica verdaderamente tiene la teología. Y en cambio los mismos que son separados de la Iglesia Católica no tienen teología porque no ha nacido en el seno de ellos. En cambio la teología ha nacido dentro de lo que es la Iglesia Católica y no puedes hablar de una teología sin hablar del origen de esta misma. Entonces ha nacido en la Iglesia Católica la teología del cristiano, la teología de Dios, la ciencia de Dios. Bueno, verdaderamente, ¿no? Y dirigida en cuanto a lo que es el teísmo, el monoteísmo. Bueno, vamos a tocar este último punto que es la teología y también la fe. Cualquier ciencia comienza o por los primeros principios que son verdades conocidas por sí misma, que se llama también esta frase que tú tienes que acuñar y tienes que acostumbrarte a mencionar, per se note o note, así, note.
bueno, así se pronuncia, per se note. Entonces, o por los principios tomados de otra ciencia que se llama ciencia subalternante. Entonces, estos dos puntos tienes que tener muy en cuenta. Cualquier ciencia comienza o por los primeros principios que son verdades conocidas por sí mismas, per se note, o por principios tomados de otra ciencia que se llama ciencia subalternante. Bueno, estos son los principios para conocer la teología y la fe. Bueno, y no sería verdadero teólogo quien no tuviese la fe inicial al menos informe, ni sería verdadera teología la teología de un hereje, por ejemplo. Esa no es una verdadera teología. Y como les decimos, esta es la introducción a la teología. Ya la teología te dice que no puede ser teología si parte de un hereje, si enseña herejías. Entonces, la teología verdaderamente, ¿y a qué se llama hereje? Si nosotros vamos a revisar, por ejemplo, la palabra hereje, la etimología y por qué se ha creado esta palabra, verdaderamente se le designaba a aquellas personas que se salían de la Iglesia católica. Entonces todo aquel que no es católico y que enseña cosas contrarias a lo que es la Iglesia católica no es teología y por consiguiente es llamado hereje. Bueno, pues en la teología no se debe proceder por la sola razón, sino por la fe también. Y esto también se encuentra sobre el indiferentismo, por ejemplo, de Lamennais en 1642. Sobre el racionalismo también. Pero si los artículos de la fe y la doctrina revelada por el mismo Dios son los principios objetivos para la ciencia teológica, el principio subjetivo para el trabajo de la misma teología es el hombre en la misma teología, es la razón ilustrada por la misma fe. Y esto también te lo dice el Dessinger 1796. Entonces estos tres puntos espero que lo vuelvas a leer y lo vuelvas a releer y lo vuelvas a estudiar, porque este documento va a estar verdaderamente en la misma descripción de este video. Todo lo que yo te voy a exponer va a estar aquí y también en los diferentes videos que nosotros vamos a hacer, para que pues puedas tener también ahí a la mano todo lo que nosotros estamos diciendo y puedas estudiarlo también así como nosotros te lo estamos entregando a ti purito, ¿no? Para que no tengas desvíos, para que no entiendas, digamos, por blanco algo que es negro. Entonces para eso pues te vamos a brindar este material y te estamos dando la explicación de estos mismos puntos que son muy importantes a conocer. Bueno, ya hemos visto que los artículos de fe y la doctrina revelada por Dios son los principios objetivos para la ciencia teológica. O sea, para la ciencia teológica, para los principios objetivos es la fe conocida, que es la doctrina revelada por Dios. El principio subjetivo para el trabajo del mismo hombre en la misma teología es la razón ilustrada por la fe. Entonces tiene que haber tanto fe como también ciencia teológica. Entonces este es básicamente la teología y la fe, o sea, dos puntos que son muy importantes para poder estudiar seriamente lo que postula la misma verdadera Iglesia del Señor Jesucristo, que es la misma Iglesia católica. Bueno, hasta aquí ha llegado estos tres puntitos. Primero, te podría dar un cuarto, un sexto, un séptimo, pero yo quiero que dijeras poco a poco estos mismos temas que son difíciles de comprender y que también tengas este mismo video en ¿qué te podría decir? En unos pocos minutos, para que puedas también tú poderlos estudiar. Muchas gracias. Nos encontramos en otra transmisión, Dios mediante. Chao, chao.